Y como están, bienvenidos a Arquimundo Hipermegret. Pues, me he dado cuenta que cada vez paso menos a Photoshop para hacer postproducción. Cada vez las imágenes siento yo que necesitan menos postproducción. Esta, por ejemplo, que estamos viendo acá, es una imagen que fácilmente ya podría ser presentada ahí. Entonces ahora vamos a responder a la pregunta de si vale la pena o no hacer postproducción. Vamos a irnos a Photoshop, archivo, secuencia de comando, cargar archivos en pila. Voy a darle aquí a explorar y voy a buscar mis archivos acá. Están por acá. Desde acá hasta acá. Voy a dar a aceptar y OK. Muy bien, va a cargar todos los elementos del render. Eso no es mérito personal. Ya el hecho de que yo cada vez menos use Photoshop no es una cosa mía, sino es una cuestión más de los programas de renderizado que cada vez sacan imágenes crudas mejor. ¿Ya? Siempre vamos a respaldar con Shift. Voy a seleccionar todo. Clic en el primero, clic en el último con Shift apretado. Control G para agrupar. Control J para duplicar ese grupo. Y esto es nuestro respaldo, ¿no? Esta imagen cruda. Ahora aquí lo primero que hay que llevar adelante es Ambient Occlusion. Voy a colocar el AO por delante. Esto hay que multiplicarlo. Ya como ven, por ejemplo, esta es una de las capas que yo, al menos en los renders hechos en V-Ray y en Corona, esta es una capa que sí o sí había que sacarla y había que hacer algunas cositas, no salía automático. Ya, pero esto es lo que le daba sombras de contacto, esto es lo que evitaba que los renders tengan o parezca que los elementos están flotando. Eso es lo que le daba contacto con la tierra, contacto entre superficies, entre objetos, vamos a decir. Ya, eso es esto. Obviamente aquí está muy exagerado. Voy a bajarlo un 40%. Yo creo que ya no cumple tanta función como antes, pero sí, si ya está aquí, evidentemente que hay que trabajarlo y hay que colocarlo, ¿no? Vamos a ver ahora los reflejos. Esta es otra que hace que mejore un poco el render. Vamos a decirle que va a ser como, vamos a mezclarlo como trama. Igual está un poco elevado. Voy a bajarlo un 70%. En 2, en opacidad y en relleno al 70%. A ver. Sí, suficiente. Vamos a ver ahora transparencia. Voy a llevar transparencia por encima. Esta transparencia voy a decir que va a ser yo creo que a luz suave. A ver. Con luz suave estamos bien, pero obviamente vamos a bajar un montón esto, digamos a unos 40%, y esto también a un 40%. Vamos a ver cómo está afectando. Sí, ahí me gusta. Muy bien, vamos a ver ahora la profundidad de campo. Aquí parece no haber sacado nada. De todas formas voy a colocarlo como luz suave también. Y lo voy a llevar a un 50%. Ahí está bien. Ese es el trabajo de los elementos del render. Voy a
con control J duplicar y con control E fundir en una sola capa. Ahí está, tenemos nuestra imagen. Vamos a hacerle un trabajo que también creo que es muy importante. Es otra de las cosas que siempre recomendaba hacer. Es venir a filtro, cámara raw y hacer una corrección de blanco. Vamos a básico. Con este gotero vamos a buscar en la imagen un blanco que no esté sobreexpuesto. Podría ser esta parte de acá o esta parte de acá o este blanco de acá. Más o menos por ahí está bien. A estos valores que me han salido lo voy a dividir entre 2. Ahí está. Con eso ese suele ser el trabajo de corrección de balance de blancos que hago. Fíjense, estaba así y ahora está así. Ya. Vamos a subir un poquito la exposición. Punto 10 cuando mucho. Sombras. Igual a 5 cuando mucho. Textura, un 10% de textura. Salida también 10%. Intensidad lo voy a llevar al 10. Y tal vez desature un poquito al 5. Ok. Vamos a hacer una ligera curva. Vamos a poner más 10 aquí. 5 por acá. Menos 5 acá. Y menos 10 por acá. Ya una curva bien suave. Ya muy suave. Pero como ven, sí tiene influencia en la imagen. Ok. Detalle. Vamos a darle un poquito de enfoque. Tal vez en 15. Muy bien. Relación de color. Vamos a tono. Y vamos a ver de jugar con los verdes. Tal vez llevarlo un poquito más a los amarillos. Y los azules. Los azules los voy a dejar sin tocar. Ok, a la saturación. Los verdes puedo irlos desaturando un poco. Igual en 20. Los amarillos también voy a desaturar un poco. Por ahí. Luminancia, verdes. No voy a tocar. Amarillo. Muy leve. Ok, ahí me agrada. Gradación de color nada, óptica nada, geometría nada, efectos tampoco. Tal vez podríamos ver de aumentar un poco la viñeta. Pero sí, yo no sé por qué hay gente que hace esto, ¿no? Nunca entiendo los renders así, con una viñeta tan marcada. Un menos 10, un menos 5 es más que suficiente. Yo ni lo pondría, la verdad. El primario del verde, vamos a ver. Por ahí. Ok. Vamos a ver el azul. Ahí está bien. Si quieren hacer una comparación de lo que han logrado y lo que el antes y el después de cámara raw, le pican acá. Como ven, la imagen gana un montón. Aceptar.
Y bueno, con el proceso de postproducción hemos pasado de esta imagen, control 0, a esta imagen, ¿no? Se ha llegado y así se está yendo. Como ven, al principio parecía que no hacía falta, pero la imagen gana mucho con postproducción todavía, ¿ya? Haciendo que nosotros llevamos de video 10 minutos de trabajo, pues gana todavía. Y la respuesta para mí es que sí hace falta postproducir. Esto ya lo guardan como una imagen final y juzguen ustedes si vale o no la pena. Le da muchísima más profundidad, ¿no? Se puede jugar mejor con los tonos, recuperar información de la imagen. Sin duda mi veredicto es que todavía, a día de hoy, aunque yo cada vez entro menos, todavía vale la pena hacer postproducción. Quieren ver para evaluar lo que están logrando, es muy importante que vean en tamaño real la imagen. Voy a ponerlo al 100. Control 0 lo optimiza y control 1 lo coloca al 100. Es importante que ustedes vayan evaluando el tamaño real de la imagen para que se vea la calidad. Eso es todo. Ya cada quien definirá cómo trabajar. Lo que ustedes están viendo ahora es el mini pack que está de regalo en este tutorial. Para ganarse el mini pack simplemente tienen que comentar el video, alguna consulta, alguna duda, algún comentario con respecto al tutorial anterior. Y una vez hecho eso, solicitan el acceso y yo les voy a otorgar. Es muy simple, ya saben ustedes. También está un link de descarga directo de los elementos del render para que practiquen la parte de Photoshop si es que quieren. Si es que no han hecho el anterior tutorial, que es en el que he regalado la escena en sí para que ustedes hagan la imagen y puedan hacer pues de sus propias imágenes, de sus propios elementos del render este ejercicio. Sin más, me despido, que tengan un excelente fin de semana. Ya saben lo de siempre, denle cariño a sus mascotas, visiten a sus abuelos. Nos vemos en un siguiente video. Chao.